Muy buenos, muy buenas tardes, hermanos. En esta oportunidad vamos a tratar de compartir el libro de Lucas capítulo 24. Vamos a hablar acerca de la resurrección. ¿Por qué tuvo que morir el Señor? ¿Por qué tuvo que resucitar? Dice la palabra, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a orar. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que tú puedas bendecir este tiempo y que tú seas hablándonos al corazón, Padre. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Que las mujeres vayan al sepulcro, no encuentren el cuerpo del Señor, tengan un encuentro con ángeles y que los ángeles le pregunten, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y a veces nosotros tomamos esa actitud de buscar entre los muertos al que vive. El Señor Jesucristo dijo una vez que respondiendo a una pregunta, que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y cuando estamos muertos espiritualmente hablando, como dice el libro de Efesios, vosotros estaban muertos en vuestros delitos y pecados, pero ahora estamos con vida en el Señor. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y dice, y como tuvieron temor, ¿no? Estaban con miedo, ellas asustadas, les hicieron esa pregunta. Diciendo después, verso 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso era necesario. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, lo que ya el Señor les había dicho que iba a padecer. Entonces ellas se acordaron de eso. Eran María, dice, María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿No? Qué maravilla que el Señor haya resucitado. Pero ahora vamos a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿no? En el verso 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, ¿no? La tradición nos dice que hay que comer pescado por Semana Santa. ¿Y la miel? ¿Dónde está la miel, no? También fue lo que el Señor comió. Pero lo habían confundido con un espíritu y no era así, ¿no? Porque el Señor ya había resucitado y un espíritu no va a comer. Y verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto tenía que cumplirse, ¿no? El Señor ya les había hecho ver los salmos, les había hecho ver los profetas, les había hecho ver los libros de la ley que hablaban acerca de esto, ¿no? Entonces les abrió el entendimiento y es lo que nosotros tenemos que pedir, Señor, abre mi entendimiento para poder entender tu palabra, ¿no?
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿No? Vosotros me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y esa fue la promesa que Dios nos dio a nosotros. Y entonces tenemos que ir y somos testigos de esas cosas. Tenemos que hablar, ¿no? Del arrepentimiento y del perdón de pecados. Ese es nuestro mensaje. Tenemos que predicar acerca de arrepentimiento, perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Tenemos que aprender. Y lo que dice la Escritura, ¿no? Y en ese orden. Y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes vieron que Él murió, ustedes vieron que Él vivió y ustedes vieron que Él resucitó. Y también van a ver que Él ascendió a los cielos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál promesa? Sobre vosotros, ¿no? La promesa del Espíritu sobre nosotros, la llenura del Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos de poder para poder compartir, para poder hablar de nuestro Señor Jesucristo con poder, ¿no? Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén, ¿no? Eso era lo que ellos hacían. Bendecir, bendecir el nombre de Dios y adorar a nuestro Dios vivo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que en el libro de Hechos, ¿no? Hablando de la promesa que el Señor hizo, Hechos capítulo 1, un poquito nada más cortito, ¿no? Y el verso dice, el capítulo 1, el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8, y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, como dijo el libro de Lucas, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así se fue nuestro Señor. Y ese mismo Señor va a volver. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como él se fue, así va a venir. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos, oramos. Gracias, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Estamos en tus manos, rogando, suplicando, adorando, Señor, y agradecidos por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga ricamente. Será hasta otro pronto video, si así el Señor nos los permite. Muchísimas gracias.